A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Let us be on our guard Hermanos, while the promise temamos, of entering no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. For we who believe, En efecto, entramos en el descanso los creyentes, de acuerdo con lo dicho. I swore in my He wrath, jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, and yet his work, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. for he has spoken Acerca del día séptimo se dijo, in this manner. y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Previously mentioned passage, En nuestro pasaje añade, shall not enter into no my rest. entrarán en mi descanso. Therefore, let us Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de desobediencia. Verbum Domini. do not forget the work No olvidéis las acciones de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. what we have heard and Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor y su poder. No olvidéis las acciones del Señor. too may rise and Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, like their fathers, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Se ha alzado un gran profeta entre nosotros. Dios nos ha enviado a su Hijo para nuestro pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus returned to En aquellos días los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. many gathered together so that there was no longer Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4, llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. when Jesus saw their faith. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. The scribes were Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema. who but God. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesus immediately. Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y dijo, So he said, ¿por qué pensáis eso? things in your hearts. ¿Qué es más fácil? Easier to ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? but that you may know Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, rise contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos.
y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Verbum Domini. In this gospel passage from the En el pasaje este del Evangelio del segundo capítulo de San Marcos, vemos una manifestación de tres partes de la divinidad de Cristo. first we hear about Primeramente escuchamos acerca de los escribas que están ahí sentados y San Marcos dice, preguntándose a sí mismos, ¿por qué es que este hombre habla así? Él está blasfemando. ¿Quién sino Dios puede perdonar los pecados? told again by Se nos dice nuevamente por parte de San Marcos que Jesús inmediatamente supo en su mente lo que estaban pensando ellos. E incluso les preguntó, ¿por qué piensan cosas así en su corazón? So this is the first manifestation Esta fue la primera manifestación de Cristo, de su divinidad, en este pasaje a causa de que Él pudo leer su corazón y su mente. This is something that we Esto es algo que nosotros no tenemos el poder para hacer ni la capacidad something that only para hacerlo. Es únicamente Dios quien lo puede hacer y es importante para nosotros recordar esto. Él puede leer nuestra mente y Él puede adivinar lo que sentimos en el corazón. Y si vemos esto en nuestra propia época, como por ejemplo en la época de San Padre Pío, o en nuestros propios momentos, como en el caso de Ana María Schmidt, sabemos que esta es una gracia especial de Dios. No se trata de un poder humano el que ellos tienen. En segundo lugar, se encuentra la manifestación de la divinidad de Cristo y vemos esta sanación espiritual que tiene lugar con el paralítico, el mandamiento que le hace Cristo diciéndole, se te perdonan tus pecados, y cada uno de nosotros sabe cuál es el poder de esa cura. Escuchamos esas palabras en el sacramento de la confesión y experimentamos eso en la unción de los enfermos, este poder de Dios para liberarnos de la esclavitud del pecado. Sabemos que es la libertad y la sanación que ocurre en el nivel de nuestra alma. Por lo tanto, en esta sanación espiritual que Cristo concede al paralítico, Él libera el alma de este hombre y pone en orden nuevamente su alma con Dios. Como resultado, existe esta tercera manifestación, esta manifestación física, esta sanación física, diciéndoles a los escribas, diciéndole Cristo, si no creen en mi poder, voy a alzar este hombre y les mostraré sencillamente lo que es mi poder, diciéndoles, levántate, coge tu camilla y vete para tu casa, y le restaura entonces a su salud en el orden que había diseñado Dios para él. Sabemos que Dios, que el hombre, mejor dicho, ha luchado toda la vida con este misterio del sufrimiento y de la muerte, y sabemos que de hecho es un pecado. A veces se trata de un pecado personal, con frecuencia es tan solo el efecto del pecado en el mundo, la caída del hombre. Y es por eso que es lo que es el mal. El mal, esta ausencia de algo que debe estar ahí, la ausencia de un bien que pertenece ahí. Y el motivo por el cual está ausente no es por Dios, sino está ausente porque nos hemos apartado de Dios como pueblo. La humanidad ha caído de gracia y luchamos entonces como resultado porque no entendemos lo que es el sufrimiento ni lo que es la muerte, y que únicamente tienen significado porque Cristo vino a conquistarlos. Por lo tanto, nuestro sufrimiento tiene significado al unirse con la obra de la redención de Cristo. Nuestra muerte tiene significado porque sabemos que tenemos una nueva vida que nos ha sido prometida por las acciones y medidas de la redención de Cristo. En el Evangelio, en el pasaje de hoy, también vemos una comparación
un contraste que sucede con la fe del paralítico y estos 4 hombres que le llevaron a donde Jesús, comparando esta fe o la falta de ella con la de los escribas que se sentaron allí cuestionándolo a Cristo en este hogar en Capernaum, que creemos que es el hogar de San Pedro. El asunto de que estén sentados allí no es el problema. Al igual que hoy día, si algo sucede que sea milagroso, la iglesia con frecuencia mandará delegados para que observen lo que suceda. Así que se supone que estén allí sentados en juicio o mirando, observando lo que sucede en esta acción o medida de Cristo. El asunto es que no entienden lo que sucede, no reconoce quién es, se niegan a abrir su corazón a Él. Por una parte, entonces, en un grupo, vemos este grupo de estos 4 hombres y de este paralítico que reconocen la divinidad de Cristo. Sin embargo, el otro grupo, los escribas, deniegan la divinidad de Cristo. El primer grupo acepta que Él tiene el poder para perdonar los pecados y restaurar a su salud al paralítico. Sin embargo, los escribas rechazan el poder que supuestamente tiene Cristo y lo acusan de blasfemar por negarse a identificarse como Dios. ¿Quién sino Dios tan solo, dicen o piensan, tiene el poder para perdonar los pecados? Para nosotros es fácil decir esta mañana aquí, Él es Dios. Por supuesto que tiene el poder para perdonar el pecado. Este fue un nuevo concepto para esta gente. Fue algo muy difícil de entender. Creo que la pregunta para nosotros es que nosotros entendemos en realidad eso. Tenemos tal fe nosotros que creamos en este poder de Jesucristo para perdonar los pecados. ¿Y por qué? Pues porque Él es Dios, porque es este que vino entre nosotros como hombre y es verdaderamente Dios. Los 4 hombres que cargaron la camilla del paralítico y lo hicieron llegar a donde Jesús tenían una fe que era un alma altruista, no estaban buscando una manera de escaparse de cargar a este paralítico en todo momento, no. Encontremos una forma para sanarle y no tenemos que amar a este y seguir cargándolo en todo momento. No, ese no era el motivo por el cual ellos lo hacían, sino más bien querían el bien de él, era su amigo, su conciudadano. Por lo tanto, su fe o su amor a la larga estuvo concentrado en otra cosa, concentrado en una otra persona y para el bien de su amigo, y fue también una fe que pudo reconocer a Jesús como Dios. Los escribas, sin embargo, al compararles con su fe, si pudiéramos llamarle eso, estaba autoconcentrada, no era altruista, sino egoísta. No podían ir más allá en su mente, por lo tanto, no pudieron reconocer o ver que esto era para el bien del paralítico y fueron incapaces de reconocer a Jesús. ¿Quién es este hombre? Se dirían. Fíjense a quién es este hombre que está liberando de la esclavitud del pecado a este paralítico y de sus efectos. En su lugar, lo que hicieron es, bueno, él no puede recibir esto porque este hombre está blasfemando. No puede reconocer a Cristo ni pueden reconocer el bien que Dios quiere proveer o dar a ese paralítico. Esto es lo que nos sucede a nosotros cuando no tenemos fe en Dios, cuando no reconocemos quién es verdaderamente Jesús. Nos mantenemos en la oscuridad, mantenemos a todos los demás en la oscuridad también y mantenemos fuera a Cristo y no aceptamos la luz de Cristo en nuestra vida. Sin embargo, es la fe de los 4 junto con la del paralítico. Así que es la fe de estos hombres que llevaron a ese paralítico, que es la fe de la iglesia. La iglesia se mantiene firme en el testimonio de los apóstoles y de los discípulos que fueron testigos de esas manifestaciones de la divinidad de Cristo que hemos estado escuchando
a lo largo de esta semana y de los milagros de Jesús y que llegaron a conocerle verdaderamente como Dios. Y esta es la fe de la iglesia que sigue trayendo sus enfermos a donde Jesús continúa poniendo a los enfermos al pie de Jesús, sabiendo que Él tiene el poder para perdonar el pecado, sabiendo que de acuerdo con su voluntad, Él puede liberar al hombre de los efectos del pecado, de los sufrimientos y de la muerte. Ya yo he dicho que es el santificar el sufrimiento, dándoles significado por medio de una identificación con su obra de redención. Y esta es la paz que la iglesia sigue tratando de llevar a aquellos que están enfermos, a aquellos que sufren, a aquellos que están muriendo. Traer esa presencia de Cristo particularmente a su vida para permitirle a Él a actuar en su corazón y para darles sanación y fuerza. Sencillamente concluyo con este pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1503, que está en la sección sobre la unción de los enfermos. Cristo y su compasión para con el enfermo y sus muchas sanaciones de todo tipo de enfermedad son un signo resplandeciente de que Dios ha visitado a su pueblo y que el reino de Dios está cercano. Jesús tiene el poder que no solo para sanar, sino también para perdonar los pecados. Ha venido a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Él es el médico de que tiene necesidad los enfermos, su compasión para con todo aquel que sufre. Va tan lejos que Él se identifica a sí mismo con ellos. Estuve enfermo y tú me visitaste. Su amor preferencial por los enfermos no ha dejado de existir a lo largo de los siglos para la atención especial de los cristianos, para con todos aquellos que sufren en alma o en cuerpo. Es fuente de grandes esfuerzos para consolarles.